Somos el equipo número 1 y el día de hoy les vamos a explicar cómo hicimos un DTI a partir del PFD que hicimos en el examen pasado y vamos a ver las eh, modificaciones. Este equipo está complementado por Balbás Peregrina, Carmina, por Marbella, Marisol, Abigail y yo, Paola. Ok, empezamos con la introducción. Ok, el PID es la representación gráfica de un sistema de procesos aplicando el diseño de control de procesos, como ya se mencionó, basado en el diagrama PFD, que fue el que realizamos en la evaluación pasada. Es un conjunto de símbolos de control y pues lo que buscamos en este diagrama o este diseño de diagrama es tener la mayor información sobre los procesos al mínimo costo. Bueno, en este diagrama vamos a meter lo que viene siendo tuberías, recipientes, las válvulas de control, la instrumentación, el equipo y otros componentes y equipos del proceso en el sistema. Los símbolos no están a escala y no nos dan las dimensiones precisas. Esto se dice porque es importante saber que no va a coincidir con lo que tú veas a nivel físico en la industria. ¿Ok? Simplemente es un diagrama para saber cómo se lleva a cabo el proceso. Y pues bueno, el análisis que vamos a hacer o el proceso del análisis es de la hidrosalquinación. Podemos pasar la pantalla si quieres, de tolueno. Y bueno, este es un proceso que busca obtener la producción del benceno. Es un proceso comercial utilizado en la actividad, pero no es posible realizar mejoras en la tecnología y el rendimiento económico. Para lograrlo es necesario conocer o tener un mayor conocimiento del material adecuado que se va a utilizar. Esto ya lo habíamos hablado y bueno, a continuación tenemos lo que viene siendo el diagrama. Bueno, este es nuestro diagrama final. Bueno, es un PID y anteriormente pues lo habíamos, era un PFD y hay cambios en nuestro diagrama, como lo van a mencionar más adelante, pero los cambios más notorios podrían ser las burbujas, también las válvulas, en la columna de destilación, pero eso lo van a hablar un poco después. Bueno, este proceso tenemos aquí en la parte izquierda nuestras corrientes de entrada, que son el tolueno y el hidrógeno. Después el tolueno va a pasar controlado por una válvula de compuerta, va a pasar hacia un tanque de almacenamiento. Posteriormente a ello se va a dirigir por una bomba hasta un punto en el que el tolueno y el hidrógeno se van a mezclar. En este proceso se supone que las corrientes de entrada de tolueno e hidrógeno están a una presión elevada, por lo que si podemos notar en donde se realiza la mezcla tenemos nuestros instrumentos para control, como de la presión, del flujo, etcétera. Y después, para la etapa de calentamiento, por medio de un intercambiador de calor, la mezcla, que es una mezcla bifásica, se va a precalentar y se va a evaporizar completamente. Después, por una válvula de control, pasará hacia un calentador para terminar de elevar la temperatura. A la salida del reactor, los productos van a pasar también por un intercambiador y van a pasar también a un enfriador para poder disminuir un poco la temperatura y enseguida hacerlo pasar por un separador de gas. En el separador de gas, el metano se va a recircular al reactor por un compresor y otra parte resulta una salida de obtención de metano. En la parte derecha vamos a observar nuestras corrientes de salida, que en este caso es nuestro gas combustible, que es el metano, y también el benceno. Cada una de las corrientes contienen las keys, que son las llaves, el rectángulo, el trapecio, que nos indica también los flujos, la temperatura y la presión. Y cada válvula, como lo pueden observar, tiene estas letras que dice NC, NO, ya que esto no lo tenía en el PFD, porque por ejemplo la NO significa normalmente abierta y la NC normalmente cerrada.
Entonces, en un piano ID tiene que tener estas indicaciones en cada válvula. Y esto lo van a explicar a detalle un poco más adelante. Bueno, para la simbología del proceso, como ya hemos dicho, se usan la mayoría de los diagramas, son los mismos que para el diagrama PFD. Sus normas se basan en la norma CISA para el caso del PNID. Y bueno, al igual que el PFD, también se etiquetan con palabras, letras y números que identifican los componentes de los equipos. Para nuestro proceso, la tubería normal es el mismo símbolo, la torre de platos igualmente. Para el tambor de almacenamiento, el reactor, me parece que, bueno, en este caso cambia solamente en las tuberías, la tubería cruzada, que se puede representar de varias maneras. Nosotros lo representamos en nuestro diagrama de esta manera, que hace como una pequeña, como un medio círculo donde se intersectan. Las válvulas también hay un pequeño cambio, la válvula de globo y la válvula de bola, a las válvulas que habíamos empleado en el PFD, los diagramas. Y el condensador también se mantiene el mismo símbolo. También cambia la bomba centrífuga un poco, y en este caso, como habíamos mencionado, se involucran las burbujas, donde nos dan especificaciones ya sea de la entrada de la válvula o de algún indicador. En este caso, nosotros empleamos dos burbujas en la mayoría en la mayor parte de todo el proceso, que fue la burbuja que tiene las iniciales FCV, que significa F de flujo, C y V de válvula que regula, y el 045 se refiere a que está en el lazo 45. Y la burbuja que tiene las iniciales L y C, que significa controlador, indicador de nivel. Existen diferentes tuberías, cada una para el caso del diagrama PNID se representan de distinta manera. Nosotros empleamos solamente la tubería normal, pero existen las tuberías aisladas térmicamente, las tuberías enchaquetadas y las tuberías fría calentada o la tubería flexible. Bueno, yo les voy a hablar acerca un poco más de los símbolos. Como sabemos, los diagramas PNID se basan en las normas CISA, que nos dicen la simbología y diagramas de instrumentación y reglas para la identificación de instrumentos. Bueno, la Sociedad de Instrumentistas de América publica normas para símbolos, diagramas y términos que son reconocidos en la industria. Ahora les voy a hablar acerca un poco más de la nomenclatura que se utiliza en estas burbujas o esferas o círculos. Ahora lo primero que está en la parte de arriba, que es XYZ, indica el código que indica el tipo de instrumento, y la parte de abajo indica el código de ubicación, que sería el lazo de control. Para la primera letra, que en la esfera está marcada con la letra X, tenemos la siguiente nomenclatura, que es A para análisis, C para conductividad, D para densidad, E para voltaje y F para flujo. H para manual, I para corriente, J para potencia, K para tiempo, L para nivel, M para humedad, N para vibración, O para torque, P para presión, y bueno, aquí tenemos las demás. Y bueno, para la letra sucesiva, que como vimos en la esfera anterior es YZ, tenemos también la siguiente nomenclatura, que solamente voy a mencionar algunas, que AL es alarma de baja intensidad, AH es alarma de alta intensidad, AHH es alarma de muy alta intensidad, AHL es alarma de alta baja intensidad, C es controlador ciego, y bueno, ahí pongo algunas otras. La siguiente, por favor. Y bueno, también están estas, que I es indicador, QI es integrador totalizador, R es registrador, y bueno, para no extenderme tanto, ahí están las demás. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y aquí están algunas otras. Bueno, también existe nomenclatura para los símbolos de los instrumentos, que de este lado, bueno, del lado que está como más café la tabla, tenemos
los suministros y en la otra la localización. Y bueno, ahora voy a hablar de este ejemplo de la identificación de un instrumento, que como sabemos por las tablas anteriores, la F es de flujo o caudal, que al estar en la primera posición, pues nos indica la variable. Y como letra sucesiva está la CB, que significa válvula reguladora, y el número de abajo, como ya lo mencioné antes, nos indica el número de lazo de control, que en este caso es 0,45, y al ser una esfera que no tiene una línea que la divide, no significa que el elemento está montado en el campo. Y bueno, también está este otro ejemplo, que bueno, como primera letra que nos indica la variable, tenemos la T, que es temperatura, la segunda letra que es indicador, la C, que es controlador, el número de lazo, que en este caso es 80, y el número pequeño, bueno, el número 3, que se ve más pequeño en la parte de arriba de la esfera, significa que está montado en el panel número 3, y al ser una esfera que sí está dividida a la mitad, es un elemento que está en el panel accesible al operador. Pero como bien sabemos, en instrumentación se refiere a cualquier dispositivo que nos permite ya sea detectar, medir, transmitir, registrar, indicar o grabar cualquier propiedad física dentro de un sistema. Tenemos que para este tipo de componentes en instrumentación vamos a como que verlo de una manera un poco distinta. Cada componente se representa por esto que vamos a llamar burbujas. Las burbujas pueden representarse en forma como de círculos o cuadrados, hexágonos o así. Bueno, existen diferentes tipos que son los que se ven en la diapositiva. El primero sería una burbuja normal, o sea, sería básicamente un círculo, como la primera imagen. Y esto nos indica que nuestro dispositivo o la pantalla se ubica, digamos, físicamente en un campo. Y bueno, si tiene esta pantalla, pues únicamente lo podemos leer de manera local. Para el segundo sería una línea contigua en una burbuja, que es el círculo que tiene una raya en medio. Y esto nos va a indicar que nuestra pantalla va a estar ubicada como en un panel de control principal, o ya sea también puede ser en una pantalla de video. Normalmente tiene acceso a este panel de control únicamente el operador, o es accesible para el operador. Para el tercer ejemplo es una línea discontigua, más bien discontinua en una burbuja, que es el círculo que tiene como líneas punteadas. Y bueno, esto nos va a indicar que normalmente nuestro operador no va a poder acceder a la pantalla. Para el siguiente ejemplo es una línea contigua doble en una burbuja, es el círculo que tiene dos rayas, y esto nos indica que la pantalla va a estar ubicada como en un panel de control secundario, o ya sea secundario o también puede ser local, y normalmente también nada más es accesible para nuestro operador. Para el siguiente va a ser una línea discontinua doble, que es un círculo con dos líneas punteadas, y esto nos va a indicar que nuestra pantalla va a estar ubicada más que nada en un panel de control secundario y no va a ser accesible para nuestro operador. Bueno, para esto, la primera figura, que es un cuadrado, bueno, va a ser básicamente también una burbuja, pero va a ser una burbuja cuadrada. Va a ser esa su representación de la visualización compartida, y es un dispositivo compartido que nos va a mostrar información de muchos instrumentos o de varios instrumentos, y los va a controlar ya sea uno o a ambos o así. Dentro de este cuadro va a haber un círculo o un diamante, dependiendo del caso. Para el segundo, que es el cuadrado con un círculo adentro, nos va a representar como nuestra opción principal o un sistema de control de proceso básico. Para la siguiente imagen, que es un cuadrado con un rombo, lo podemos decir con un diamante, nos va a representar como una opción alternativa, o también puede ser considerado un sistema instrumentado de seguridad. Y al final, que es un hexágono, bueno, nos va a representar simplemente un sistema informático. También al final, bueno,
las burbujas que son circulares nos van a representar como un instrumento que sea discreto, así. Y este tipo de burbujas también las podemos utilizar como para describir ciertas funciones de algún elemento de control, como una válvula. Se va a representar con una línea que nos va a apuntar a cierto símbolo que nosotros deseemos de nuestro diagrama. Y bueno, ya las letras y los números que lleve la burbuja dentro nos van como a definir los números de las etiquetas que nosotros queramos especificar. Y bueno, dentro de esta forma va a haber números y letras, como les mencionaba, que se van a ocupar como para designar alguna propiedad que se está midiendo. Como bien sabemos, las propiedades que ocupamos, que pueden ser la temperatura, el caudal, el nivel, presión, etcétera. Y nuestra función que se va a realizar con esta medición. Entonces, las funciones que más específicas, o las más típicas que se pueden llegar a realizar, pues pueden ser la visualización, la transmisión, grabación o el control. Tenemos el ejemplo de que les mencionaba, de que las letras que pueden ser, por ejemplo, si vamos a medir la presión, bueno, se representa con la letra P. Si va a ser la temperatura, es con la letra T. Si vamos a medir el flujo, va a ser con la letra F. Si vamos a medir el nivel, se representa con la letra L. Y de acuerdo a cada uno, también la I es un indicador, la C es un controlador, la S es un interruptor o un switch, E es un elemento, T es un transmisor, G es un manómetro y V sería una válvula. Estas son como las funciones más típicas que se pueden llegar a realizar dentro de nuestra burbuja, dentro de nuestro diagrama. Y ¿podrías cambiar la diapositiva, por favor? Y bueno, aquí tenemos más iniciales que nos pueden representar bueno, más bien, si vamos a escribir estas iniciales dentro de nuestra burbuja, la primera letra que se va a colocar va a ser la propiedad que nos mide, ya sea el flujo, el nivel, la temperatura, la presión y así. Nuestra segunda letra va a ser un modificador. Como pueden ver, hay de distintos tipos. Puede ser un D de diferencial, una A de alarma, una I de indicador, un registro, una relación. O sea, esos son como también los más típicos. Y nuestra tercera letra nos va a indicar una función pasiva o una función de lectura, que pueden ser una alarma o un registro. Nuestra cuarta letra que va a llevar nuestra burbuja es una función de salida activa, que puede ser una válvula, un interruptor, un transmisor, un controlador. Y nuestra quinta letra que va a traer es un modificador de función, que simplemente también se puede llegar a omitir si no hay ningún modificador, y que son estas de si es alto, si es bajo, si está abierto o cerrado. Entonces, ese sería como la parte de las burbujas. Y bueno, como conclusión, sabemos, más que nada yo quería recalcar un poco la importancia que tiene un diagrama de P, I y D. Y bueno, como sabemos, se pueden definir como diagramas de tuberías y también de instrumentación. También, bueno, eso es lo que significa. Bueno, también se conoce como el P, I y D, y esto es un diagrama que nos muestra básicamente el flujo de procesos que hay en una tubería, así como los equipos que están instalados y también todo el instrumental. Considero que estos diagramas son muy importantes porque es como nuestro documento principal que vamos a consultar o que vamos a tomar como referencia, tanto en nuestra etapa de constructiva como en una etapa de operación o también de un mantenimiento.
Nos brinda información como muy principal, muy crítica en los temas de equipos, tuberías y demás. Y también nos sirven como base para un listado de instrumentación, de motores, de potencias o así. Nos brindan como ese primer plano donde van a estar ubicados todos los equipos de manera inicial o de manera general, y es por eso que estos diagramas nos resultan de mucha importancia en el área de instrumentación y bueno, en el área de ya cuando estamos en la industria, por lo que sí es como muy necesario mantenerlos también siempre actualizados frente a algún cambio que vayamos a tener o así. Y bueno, en conclusión, un diagrama de PID es sumamente importante porque nos permite en primer lugar como tener un panorama general de todo nuestro proceso y nos va a ayudar a mantener un orden y también nos va a ayudar a facilitar tanto la operación como el mantenimiento de nuestro proceso, y que son fundamentales para nuestro mantenimiento, para la modificación del proceso, que representan de forma gráfica, y también es muy importante por lo mismo conocer cómo debemos de realizarlos y de identificar sus partes y sus funciones. Y eso sería todo de nuestra parte. Bueno, profe, nosotros somos el equipo 3. Estamos conformados por González Márquez José Brandon, Flores Sánchez Lady, Quintana Martínez Eduardo Edkeni y su servidor Hernández García Francisco Yair. Un DTI es un diagrama que muestra el flujo de proceso en las tuberías, así como los equipos instalados y los instrumentos. Es la representación gráfica de la secuencia de equipos, tuberías y accesorios que conforman una sección de una planta. Los DTI son utilizados para representar gráficamente el proceso de las plantas. Contar con ellos es primordial, ya que ayuda para el mantener alguna modificación que se requiera. El diagrama ofrece la base para el desarrollo de esquemas de control. Bueno, los símbolos de control utilizados en estos dibujos se basan generalmente en la norma ISA. A continuación, les presentamos el DTI de la producción de benceno a través de la hidrodesalquilación del tolueno. Bueno, ya, profesor, es que se me estaba trabando como que la computadora. Tenemos una corriente de entrada en donde entra el tolueno por la corriente 1 hacia una válvula para controlar el flujo de la vasija 1. Esta vasija tiene un flujo de salida hacia un compresor que cuenta con una unidad paralela para hacer el reflujo de vuelta a la vasija e inicia la corriente 2. La corriente 2 es directa hacia un intercambiador de calor de alta presión, que es el intercambiador 1, para dar inicio a la corriente 4, que está aquí. Se salta de este paso a la corriente de entrada de hidrógeno, que inicia a partir de la corriente 5, y la corriente 4 entra al horno 01, el cual es inyectado con aire y con un gas combustible para llevar a cabo la reacción. Aquí está el 01. Si me dejas añadir tantito, profe, como habíamos visto, los cambios que se le hizo a nuestro diagrama fueron en este caso las banderas o los indicados de las keys, que en este caso, como dijo mi compañero, entra una corriente de tolueno, que aquí nos está marcando que tiene un flujo de corriente a una presión y una temperatura tal. Esta presión y esta corriente va a llegar a una válvula que deja el paso a la vasija 1, que en este caso tiene un indicador para lo que es un indicador para la corriente, para saber si entra y sale de esta corriente a esta vasija. Al igual para la entrada de hidrógeno, tenemos igual la bandera que nos indica que tenemos un flujo con una presión y una temperatura. Igual en la corriente 2 tenemos otro indicador que nos manda una señal a nuestra válvula. Por ejemplo, aquí lo que nos marca es una señal eléctrica que manda nuestra válvula para saber si entra o
se abre o se cierra nuestra válvula. Bueno, voy a seguir mis compañeros con la siguiente indicación. A ver, antes de que continúes ahí, ¿es una señal neumática o es una señal eléctrica? Es eléctrica. Eléctrica, para mí eso es una señal neumática. Acuérdate que la señal eléctrica es semicontinua. Ah, ya, la de punteada, discúlpeme, se me olvidaba, profesor. Sí, sí, es una señal de Neumática, ¿sale? neumática. Bueno, continúo. En el horno fue lo que le agregamos ahí fue una burbuja que significa, la letra A, que significa que hay un análisis en la salida para la combustión. Y ya nuestro flujo de entrada que entra a la corriente 6, que conecta con el reactor 1, esta lleva un reflujo hacia el intercambiador de calor 1 y tiene un flujo de salida para iniciar con la corriente 9, que se conecta con el intercambiador 2. Tiene un flujo de agua de enfriamiento que va directo a la vasija 2. Ahí en el reactor 1 se muestra que hay un controlador de temperatura. Sí, bueno, y como decía mi compañera, el flujo que a continuación ella explicaba pasa por la vasija 2, ¿no? Como pueden ver ahí, a la vasija 3 que dan lugar a la corriente 18 y esa corriente conecta con el intercambiador 3, ¿no? Ahí como se puede ver. Este intercambiador que es de baja presión y vapor lleva directo a la corriente 10 que va directo a la torre 1, ¿no? Está un poquito confuso, pero más o menos se entiende. Y bueno, a partir de la vasija 2, sale la corriente 8, ¿no? La cual está conectada a una turbina que lleva el flujo a la corriente 7, ¿no? Y bueno, ya de ahí de igual manera, de la corriente 8 se conecta a una válvula que lleva a la corriente 16, ¿no? Como pueden ver ahí, que da como salida al combustible pues del gas, ¿no? Y ahí hay una burbuja. Bueno, para continuar el de mi compañero, a partir de la corriente 8, como dijo mi compañero, tiene una válvula. En este caso, la válvula sería una válvula para indicar la temperatura del vapor que lleva. Ahí sabríamos si se abre o si se tiene que abrir o cerrar la corriente. En este caso, si se cierra, como dijo él, va a ser extraída por la turbina para regresar ese vapor y reflujarlo a lo que es a nuestro reactor. De ahí pasaría lo que es el líquido de la corriente de la corriente 9, que pasa por el intercambiador de calor, de la vasija 2 a la vasija 3, donde también se podrían ser indicadores de nivel y de temperatura, los cuales nos dejarían pasar nuestro líquido nuestro flujo hacia la siguiente señal, que sería hacia la corriente 19, la cual la llevaría al intercambiador de calor, que es el 103, y nos llevaría a lo que es nuestra columna. Como ahí nos marca la bandera, sería un flujo a presión y a la temperatura. Entonces, saliendo de la columna, nos llevaría a la corriente 11, que esa se reflujaría hacia la vasija 1. Y hacia arriba, hacia el vapor que sale de la misma columna, o el flujo que sale de la columna, perdón, llegaría al siguiente intercambiador de calor, que igual nos marca con una bandera que tendría una alta presión y temperatura. Y este intercambiador de calor nos llevaría nuestro flujo hacia la vasija 4. De la vasija 4 también tendría un indicador que sería para el flujo, el cual dejaría dar paso hacia la bomba. Y si el vapor es muy alto, llegaría a la siguiente, lo que sería la corriente 19, que también nos lleva un indicador un indicador que nos abrirá nuestra válvula mediante la señal para tener nuestro vapor de desecho. Pasando de la turbina, de la bomba, saldría la corriente 14. En este caso simplemente nos dice que nuestro flujo va a presión, lo cual llevaría ahora flujo hacia la columna, que daría inicio a la corriente 12, la cual también tiene una válvula para controlar si entra si entra o se tiene que cerrar nuestro flujo. En este caso, nuestro flujo que queda de aquí sería mandado hacia la otra corriente, que en este caso sería la corriente 15, la cual pasaría por el intercambiador de calor. En este caso, las flechas tendrían que ir hacia abajo. Ese fue un error en nuestro diagrama.
el cual nos mostraría que sería el benceno que sale, el cual saldría con una alta presión, temperatura y nos marcaría que tenemos un flujo de salida, según la bandera. Y bueno, esto sería lo que podríamos explicar de nuestro diagrama. Buenas tardes, compañeros y profesor. Vamos a presentar el diagrama de tubería de instrumentación PNID para la producción de benceno a través de la hidrodesalquilación de tolueno. El equipo está conformado por García Valdés Diego, Castelo Cuadros Mariana, Solano García Ezequiel, Mondragón González Eduardo Jesús, Gómez Barrera David y su servidor Manzano Clemente Sebastián. Diapositiva siguiente, por favor. ¿Qué es un DTI? Un DTI es un diagrama de tuberías de instrumentación, que es en donde en un documento papel se indican los siguientes 4 puntos: la instrumentación del sistema de control de una planta o proceso, el flujo del proceso en las tuberías, el tipo de señales empleadas, las válvulas y equipos de procesos, también conocidos como PNID por sus siglas en inglés, Sociedad Internacional. Los criterios para la elaboración de un PNID. La mayor parte de las industrias a nivel internacional ha estandarizado los símbolos basándose en las especificaciones del ISA S5.1/2009, que es símbolo de instrumentación estándar e identificación. Y como su nombre lo dice, ISA, Sociedad Internacional de la Automatización. Tenemos los siguientes puntos para la elaboración de un PNID. Tenemos los equipos, que es mostrar cada elemento incluyendo unidades separadas, unidades en paralelo, resumen de las especificaciones de cada equipo. Tenemos las tuberías, que es incluir todas las líneas, incluyendo purgas y tornas de muestra, especificando el tamaño, a emplear las destinaciones estándar, el shurlet, que es el espesor, materiales de construcción, aislamiento y tipo de espesor. En la instrumentación, identificar indicadores, registradores, controladores y mostrar los lazos de controles principales. Y en servicios auxiliares, identificar los puntos de entrada y de salida. En este diagrama tenemos el proceso a analizar de la producción de benceno a través de la hidrodesalquilación del tolueno. Como podemos ver, tenemos nuestras entradas que son el tolueno y el hidrógeno, y nuestras corrientes de salida, que son el benceno y el tolueno, que más adelante se dirán cuáles fueron las modificaciones de este proceso. Tenemos la simbología del proceso, el símbolo y el significado. Tenemos la tubería normal, la tubería cruzada, la señal eléctrica, válvula de globo, válvula de bola. Tenemos la torre de platos, compresor, el tambor de almacenamiento, el reactor, el condensador. Por otra parte tenemos la válvula de globo, la válvula de bola, la bomba centrífuga, la pantalla que está ubicada en un panel de control principal, el reactor, el condensador, la válvula que regula el flujo, el controlador indicador de nivel. Tenemos la nomenclatura de los instrumentos. Como podemos ver en la parte izquierda, tenemos la letra A en inglés y en español, que en la letra A tenemos el análisis, en la letra C tenemos la conductividad, en la letra D la densidad, y así en las siguientes. Y por otro lado tenemos también la nomenclatura de las alarmas de
de la letra A, L, que es alarma baja, igual en inglés y en español. Alarma de alta, tenemos en la letra H, tenemos la alarma de alta, tenemos la alarma de muy alta, tenemos los controladores, tenemos el elemento primario, el indicador, el integrador, el registrador, el interruptor de alta y baja, el transmisor de indicador, la luz de estado, las válvulas que regulan, la válvula de solenoide, la válvula de seguridad o alivio, relé y elemento final de control. Tenemos los suministros. En la parte izquierda tenemos la letra SA, que significa suministro de aire. Enseguida tenemos la letra SE, suministro eléctrico, suministro de gas, suministro hidráulico, suministro de nitrógeno, suministro de vapor y suministro de agua. En la parte derecha tenemos la parte de localización con la letra PP, significado en línea de proceso, LO en campo local, PNB en tablero principal, PPNB parte posterior del tablero y PNBL en tablero de control local. Tenemos la identificación de un instrumento que se basa en un código de letras y números llamados tag o etiqueta, que el tag nos indica en la primera letra tenemos que se utiliza para indicar la variable que está siendo medida por el instrumento. La segunda es la variable y medida. En la tercera tenemos que es el número de lazo al que pertenece el instrumento. Y como tal, FIC significa controlador e indicador de flujo. Aquí nos encontramos con los diferentes tipos de líneas que son empleados en los diagramas. Estos indican si es una tubería, una conexión o una línea automática. Tenemos la señal de variable, la señal neumática, señal electromagnética o sónica guiada, y tenemos la señal electromagnética o sónica no guiada. Aquí nos encontramos con la señal eléctrica, la señal hidráulica, el tubo capilar, enlace de datos o software, enlace mecánico, la señal indefinida, y el IA puede ser reemplazada por el aire del medio, tales como el nitrógeno o cualquier otro gas. Aquí nos encontramos ya con la interpretación del PNID con sus dichas modificaciones. Vamos a interpretar el PNID, donde tenemos nuestras corrientes de entrada, que es el tolueno y el hidrógeno, y le agregamos las modificaciones de NO y NC, como nos habían explicado nuestros compañeros, NO para abierto y NC para cerrado. Tenemos también nuestro intercambiador de calor, y tenemos que el tolueno se mezcla en la columna de tolueno para vaporizarse con la ayuda de un intercambiador de calor, comprimirse en un sistema que lo tenemos de este lado para que la producción de combustión salga por arriba, como respectivamente lo tenemos con las flechas indicado, para siguientemente pasar a la corriente 6, al siguiente tanque, mezclándose con una corriente de gas hidrógeno fresco, y se comprime mediante una válvula de recirculación previamente comprimida, y alcanzar la proporción de hidrógeno y el tolueno para evitarla dentro del reactor. Posteriormente, también tenemos nuestros siguientes tanques, el 1 y 2, con nuestras case de abierto y cerrado, para darnos posteriormente nuestras salidas de gas combustible y nuestro benceno, como bien sabemos. Mi compañero les continuará explicando.
Y ya como anteriormente había comentado el compañero Sebastián en las diapositivas anteriores, cómo es que se puede interpretar lo que son las burbujas para saber cuándo es un sistema que se encuentra en montaje en el campo, cuando el personal operativo directamente tiene el contacto en el lugar de donde se encuentra el proceso. Ahí tiene la oportunidad de darle la modificación correspondiente a lo que es ese proceso, o en su defecto cuando se encuentra en un cuadrado, cuando está montado el instrumento de control, pero en la cabina. Y nos platicaba, por ejemplo, en la primera parte del lazo número 1, cómo es que tiene lo que es la burbuja con el VCF, que representa la válvula de control de flujo, que se encuentra en que si se puede interpretar, se encuentra no dice la sección en la que se encuentra, pero se encuentra con un número de código que es 101, y como se encuentra con el símbolo de la burbuja, esto quiere decir que está montado en el lugar del proceso, está montado en el campo. Y a continuación, después de en lo que es el lazo 2, perdón, la corriente 2, lo que es la burbuja que está junto con un cuadrado y una línea que atraviesa, es el control de flujo con un código 102 que se encuentra montado, pero desde el panel de control. Lo que nos quiere dar a entender lo que es la simbología. Después sigue el intercambiador de calor, que tiene en la parte superior lo que es el HPS, que nos quería dar a entender lo que es el vapor de alta presión, cuando puede ser que se encuentre entre una temperatura de una presión de 40 a 50 bar, y sucesivamente en la parte inferior tiene lo que es el 101, nos quiere decir que es un intercambiador de calor, que es el 101, ese es lo que representa la letra. Asimismo, si damos continuidad a lo que es la línea 4, después sigue a lo que es el H101, que es el calentador a fuego, donde tenemos dos ingresos en la parte inferior de lo que es nuestro calentador, que es tanto el aire como el fuego. Y en la parte inferior, en la parte de arriba, tiene lo que es los productos de combustión, que es el ICF, que es el intercambiador de calor, intercambio de calor de flujo. Continuando por la línea, cuando sale el producto, tenemos en la línea 6, cuando se dirige a lo que es el R101, que nos quiere dar a entender que es el reactor, y se encuentra lo que es la burbuja con una línea atravesada, que quiere decir que se encuentra localizado en el panel de control. Tenemos lo que es la línea 7, que ingresa en lo que es el reactor cuando hay un reflujo, y después tenemos cuando se dirige a lo que es la sección 8, cuando dice que cuando tiene los indicadores case, que es a flujo, temperatura y presión. ¿Sí se me escucha o no me escucha? Sí, te escuchamos bien. Perdón. Y tenemos en la parte superior de esta misma lo que es una válvula de compuerta con una burbuja que dice VCF, que quiere decir que es una válvula de control de flujo. En esta misma parte donde se encuentra la misma válvula, dice lo de NO, que nos quiere entender que es lo que comentaba anteriormente el compañero Eduardo. Para consecutivamente, cuando ya el último
tiene lo que son la parte inferior, lo que son los tanques de almacenamiento, las vasijas, de cada una correspondientemente está la 101 y la 102, cada una tiene correspondientemente lo que es su reflujo, en el caso de que llegue a almacenar más de lo correspondiente, tiene tanto su válvula que regula la corriente, y en la parte superior cada una con su flujo de control, con su válvula de control de flujo y correspondiente con el código 101. Después pasar a lo que es el intercambiador en el número 10, en el lazo 10, con la palabra LPS, que si no me lo interpreto es el vapor a presión de 3 a 5 bar, y pues pasa, ya son los que ya se obtienen lo que es los productos de nuestra columna, y tanto en la parte inferior tiene lo que es el reflujo con el intercambiador de calor, y tanto tiene las salidas en la parte superior con otro intercambiador de temperatura en el E104, lo que es el intercambiador de calor en el 104, con sus correspondientes válvulas de compuerta, cada una correspondientemente, para finalmente obtener lo que es en el lazo 16, lo que es el combustible, un gas combustible, y en la parte inferior, que es el número 15, lo que es el benceno. Cada una con su correspondiente temperatura, presión y flujo. No sé si algún compañero más quiera complementar un poco más de información. Ya por último, quisiéramos mencionarles la importancia de lo que es esta materia de la instrumentación industrial. Es lo que son las técnicas y los equipos que se ocupan para medir, para transmitir y regular lo que son la forma de forma automática, tanto las magnitudes o químicos que hay en el momento de realizar un proceso. Este conocimiento es de suma importancia para poder obtener un proceso adecuadamente controlado. Los instrumentos de medición y control permiten el mantenimiento y la regulación de las magnitudes del proceso, como ya anteriormente lo han mencionado algunos compañeros, como por ejemplo la presión, la temperatura, caudal y el nivel, que son de suma importancia, siempre tienen que mantenerse controlados para evitar catástrofes o fugas que pueden no solamente representar un riesgo para la integridad de nosotros, sino para la empresa, incluso comunidades, dependiendo del nivel de error en el que pueda entrar. Si no se realiza un debido esquematización de lo que es el diagrama PFD y DTI. Por ello es su importancia. Y no sé si los compañeros quieren agregar un poco más de información.